primer y segundo grado de secundaria. Bienvenidas y bienvenidos, chicas y chicos de primero y segundo de secundaria Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. Jan, en el 2221, ¿cómo está la calidad del aire en nuestro país? Pues hemos trabajado mucho para tener una excelente calidad de aire y que todas y todos puedan respirar aire puro. ¿Cómo lo lograron? Protegiendo la biodiversidad. Por ejemplo, una de nuestras más grandes reservas naturales es el Parque Nacional del Manu, el cual está ubicado en la cuenca amazónica, en los departamentos de Cusco y Madre de Dios. El número de especies vegetales que existe en el Manu es tan grande y tan diversa que en solo 1 hectárea podemos encontrar hasta 250 variedades de árboles. Así como este bosque, nos hemos enfocado en proteger y promover todos los espacios verdes. ¿Ustedes qué cantidad de bosques creen que tenemos en Perú? ¿Por qué son tan importantes para la vida? ¿Conoces alguno en tu localidad? ¿De qué manera las plantas contribuyen a disminuir el incremento del efecto invernadero? ¿En qué consiste el proceso de fotosíntesis? Aquí Alejandro reporta con las respuestas de algunas de nuestras amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos al programa. ¿Qué cantidad de bosques creen que tenemos en Perú? ¿Por qué son tan importantes para la vida? ¿Conoces alguno en tu localidad? En nuestro querido Perú existen alrededor de 42 bosques en nuestra costa, sierra y selva. Estos bosques son muy importantes para la vida, ya que ellos bombean el oxígeno que nosotros necesitamos para poder respirar. Asimismo absorben el dióxido de carbono que nosotros exhalamos. Por otro lado, también cumplen otras funciones muy importantes como el de albergar una gran biodiversidad, asimismo también de ser fuentes productoras de alimentos y medicinas naturales. En mi región de Pasco existe una gran cantidad de bosques, entre las cuales destaca el bosque de Xulet, ubicado en la provincia de Oxapampa, en el departamento de Pasco. ¿De qué manera las plantas contribuyen a disminuir el efecto invernadero? Contribuyen a que las plantas tienen clorofila y realizan de esa manera la fotosíntesis, teniendo la habilidad de absorber el dióxido de carbono y brindando oxígeno natural y sano. En las últimas décadas, la población humana ha crecido considerablemente. Como consecuencia, hemos modificado nuestro hábitat, que es la Tierra, y se ha visto un aumento en el dióxido de carbono, con más gases de efecto invernadero, lo que ha ocasionado el calentamiento global. ¿En qué consiste el proceso de fotosíntesis? El proceso de la fotosíntesis consiste en la fabricación de alimentos que realizan las plantas por medio de la luz a partir del agua, las sales minerales y el dióxido de carbono, desprendiendo oxígeno. Muchas gracias por compartir sus ideas con nosotros. Volvemos con ustedes, chicos. Creo que estamos listos para aprender más sobre el efecto invernadero. Vamos a llamar a la profesora Carla Palacín. Hola chicas y chicos, veo que les interesa conocer sobre el efecto invernadero, un tema súper importante para la conservación de nuestro medio ambiente. El efecto invernadero es un fenómeno natural que involucra al dióxido de carbono y a otros gases, cuya función es mantener la temperatura de la Tierra. Sin embargo, desde la época del desarrollo de la industria, los niveles de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, CO2, metano, CH4 y óxido nitroso, N2O, aumentaron constantemente, calentando demasiado el planeta. El incremento de gases de efecto invernadero calienta la Tierra porque no permite que el calor de la luz solar reflejada por la Tierra salga de la atmósfera hacia el espacio abierto, lo cual provoca que se eleven las temperaturas. Como cuando en verano entré en un carro que había estado cerrado y bajo el sol y sentí que me hacía chicharrón.
Gran ejemplo, Tocino. Es algo muy similar lo que sucede cuando el calor de la luz solar no puede escapar de la Tierra por los gases que están en la atmósfera. Las investigaciones afirman que la cantidad de dióxido de carbono habría permanecido estable durante siglos en nuestro planeta, pero el inicio de la revolución industrial en 1760 y su tecnificación más recientemente en los años 1960 y 1980 incrementaron los niveles de este gas de efecto invernadero, elevando la temperatura de la Tierra. Hoy ustedes lo pueden sentir en carne propia, como cada vez los veranos son más calurosos y los inviernos más fríos. Además, que cada vez hay más fenómenos naturales. La buena noticia es que todos podemos tomar acción sobre este problema y lograr reducir nuestras emisiones de CO2. Como quedó demostrado cuando el Perú decretó el aislamiento social obligatorio. En este periodo, el país dejó de emitir 1.200.000 toneladas métricas de CO2 a la atmósfera, lo que reflejó una consecuencia positiva para el ambiente. ¡Increíble! Si una tonelada son 1.000 kilos, imagínense 1.000.000 de toneladas. Observemos las siguientes fotografías. Una es de la ciudad de Lima cuando hubo restricción vehicular y la otra de cuando no había restricción vehicular. Podemos ver que en ambas fotografías hay plantas presentes. Sin embargo, la diferencia es muy notoria. Esto se debe a que, aunque las plantas consumen CO2 del ambiente y retiran una gran parte de este gas de efecto invernadero, los seres humanos no dejamos de seguir emitiendo estos gases al ambiente y cuando se emiten grandes cantidades, igual se generará contaminación. Entonces, si bien las plantas nos ayudan a disminuir el CO2, las tenemos que ayudar, reduciendo nosotros también nuestras emisiones de dióxido de carbono. Profesora Carla, pero exactamente ¿de qué manera las plantas contribuyen a disminuir el incremento de dióxido de carbono, CO2, de efecto invernadero? Las plantas capturan luz solar con la clorofila, que es aquello que les da la pigmentación verde. Asimismo, absorben el dióxido de carbono del ambiente, al mismo tiempo que producen oxígeno. De esta manera, contribuyen a reducir los niveles de dióxido de carbono, que es uno de los gases principales del incremento del efecto invernadero en la atmósfera. Por eso es muy importante cuidar, mantener y reforestar los bosques que captan el dióxido de carbono emitido por las industrias, los automóviles y los seres vivos. ¿Qué cantidad de bosques tenemos en el Perú? El Perú cuenta con un 60% de su territorio cubierto de bosques. La extensión total de nuestros bosques alcanza más de 82.000 hectáreas entre bosques amazónicos, bosques secos y bosques andinos. ¡60%! Eso es una gran noticia, ¿no? Son muchas las plantas que consumen dióxido de carbono. Sí. Sin embargo, debido a que nosotros contaminamos muchísimo el ambiente con combustibles fósiles, como el petróleo que usamos para los automóviles, las industrias, etc., y sus derivados como el plástico, detergentes, fertilizantes, tela sintética, etc. Por eso, las altas tasas de emisiones de dióxido de carbono siguen siendo un problema para nuestro país y para el mundo. He invitado a mi amiga Norma Salinas Revilla, bióloga peruana, para que nos cuente sobre sus hallazgos en sus investigaciones en el Parque Nacional del Manu. Ella ha estudiado los árboles en el Parque Nacional del Manu con el fin de investigar su impacto sobre el cambio climático en los bosques tropicales, pues el calentamiento global está desarrollando una sequía en la parte amazónica del Manu y los bosques, en vez de capturar CO2, lo están emitiendo. Es decir, están compitiendo con el campo automotor, lo cual es grave para nosotros. ¿Qué cosa?
Por eso es de suma importancia tomar acción. Conversemos con ella. Hola chicas y chicos, gracias por la invitación. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos en su investigación en el Parque Nacional de Manu? El principal hallazgo de nuestra investigación en el Parque Nacional del Manu es que hemos visto que el cambio climático, el calentamiento global está afectando la permanencia de las especies. Estas se están desplazando hacia arriba. No quiere decir que ellas caminen, por supuesto, sino simplemente que las semillas que botan en el mismo lugar ya no germinan y estas llegan a germinar metros más arriba y cada vez está ocurriendo esto, ¿no? ¿Qué implicancias tiene a futuro? El problema con este aspecto es que cuando los árboles llegan a lo que nosotros le llamamos la línea arbórea, quiere decir el bosque y el pajonal, los árboles no van a llegar a entrar dentro del pajonal. Y hay una serie de investigaciones y publicaciones que están mostrando que va a haber una extinción masiva de árboles. Pero con estudios nosotros hemos demostrado que no necesariamente va a ocurrir esto si nosotros llegamos a hacer una intervención, ¿no? ¿Qué recomendaciones debemos de seguir para prevenir más daños al medio ambiente? Una de las principales alcances, diríamos, que puede dar nuestra investigación básicamente es evitar o retirar el ganado y el efecto de fuegos en este área, porque si se retira eso, los árboles sí van a poder entrar al pajonal y va a haber un efecto de protección de arbustos, toda una secuencia que va a ocurrir y sí se puede salvar de esta forma los árboles, especialmente en las partes altas, ¿no? Básicamente es evitar el impacto del hombre sobre este ecosistema. Muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias por la invitación y espero que la información que he brindado les sirva. Adiós. ¡Qué interesante! Tenemos que hacer una breve pausa. Pero ya volvemos para seguir aprendiendo del efecto invernadero y la labor de nuestras plantas. ¡No se vayan! Estamos nuevamente juntas y juntos, chicas y chicos de primero y segundo de secundaria. Hoy estamos aprendiendo sobre la fotosíntesis y su importancia para reducir el efecto invernadero. De hecho, según diversos estudios, la vegetación terrestre ha duplicado su capacidad para disminuir el CO2 del ambiente, principal gas de efecto invernadero, lo que indica que la vegetación ha optimizado su proceso de fotosíntesis para adaptarse e intentar procesar la mayor cantidad de CO2 que existe en el ambiente. Pero el efecto de las actividades humanas, como la deforestación, la quema intencional de bosques con fines agrícolas, entre otros, sigue produciendo CO2 y lanzándolo al ambiente. Por este motivo, y a pesar de que las plantas retiran cerca del 50% del CO2 emitido por las actividades humanas, no se ha logrado reducir ni frenar el incremento del efecto invernadero por emisiones del dióxido de carbono. Profesora Carla, ¿qué organismos realizan la fotosíntesis? Plantas, algas y algunas bacterias son capaces de realizar la fotosíntesis. En este programa nos centraremos en las plantas. ¿Y nos podría explicar con mayor detalle en qué consiste el proceso de fotosíntesis que realizan las plantas? Por supuesto, el proceso de fotosíntesis consiste en transformar la energía luminosa del sol en energía química para la planta. Es decir, se trata de un proceso impulsado por la energía de la luz, donde se crean moléculas de glucosa y otros azúcares. En otras palabras, la planta produce su propio alimento a partir de la luz solar y el dióxido de carbono, por medio de la fotosíntesis. Pero, ¿cómo hacen las plantas para captar la energía solar? El secreto está en el interior de sus hojas. Si cortamos una lámina muy fina de la hoja y la miramos con un microscopio que la aumentará varias veces, esa lámina de la hoja veríamos que está compuesta por un conjunto de algo parecido a ladrillos.
Estas son las células de la hoja. Si observamos con detenimiento las células de la superficie de la hoja, veremos una sustancia verde, que es la clorofila, que se encuentra en las membranas de los tilacoides, y estos se encuentran dentro de cada cloroplasto. ¿El cloro qué? El cloroplasto son los organelos de la planta que ayudan a captar la energía que proviene de la luz solar y la utiliza para activar las reacciones químicas. La clorofila es el captador secreto de energía de la planta, es decir, absorbe la energía lumínica del sol. Ya veo. Serían como las placas que tienen algunas casas que funcionan con energía solar. Pues la luz llega a la clorofila y esta la transforma en energía química mediante la fotosíntesis. Profesora, las hojas de las plantas tienen diferentes formas y tamaño, pero todas realizan la misma función. Captan la energía que necesita la planta para vivir y crecer. ¿Qué ocurre cuando no recibe la luz del sol? Las plantas siempre necesitan energía, por lo que tiene que almacenarla para utilizarla por la noche y en los días nublados. Además, las plantas no pueden almacenar energía en forma de luz, por lo que la transforman en azúcar y almidón. Pero además de la luz, también necesitan otras materias primas para fabricar su azúcar y almidón, ¿no? Claro, lo hemos ido mencionando durante el programa. Las hojas necesitan agua y dióxido de carbono. La fotosíntesis empieza en las hojas de la planta, donde encontramos unas aberturas microscópicas por donde la planta intercambia gases con el exterior. Esta abertura se llama estoma y es por donde absorbe el dióxido de carbono. La capa intermedia de la hoja se llama mesófilo y ahí encontramos unas células llamadas cloroplastos, donde se encuentran los tilacoides, en cuya membrana encontramos la clorofila, que es la que capta la luz solar. Exacto, Jan. La energía solar es captada por las hojas y el dióxido de carbono llega a la hoja a través de los pequeños agujeros de su superficie interior, llamados estomas. El agua necesaria para el proceso de fotosíntesis es absorbida por las raíces de la planta y así se reúnen los tres elementos esenciales para iniciar la fotosíntesis: dióxido de carbono, agua y luz solar. Con todo esto, la planta produce su propio alimento, que es glucosa y almidón, y oxígeno. De esta manera, la fotosíntesis transforma la energía luminosa del sol en energía química para la planta. Como resultado de esta reacción química, se produce la molécula de glucosa y moléculas de oxígeno. 6H2O más 6CO2 más luz es igual a C6H12O6 más 6O2. ¿Qué significa esa fórmula? Significa que para realizar el proceso de la fotosíntesis son necesarias 6 moléculas de agua, H2O, 6 moléculas de dióxido de carbono, CO2, y el aporte de fotones o energía lumínica que proviene de la energía solar. Este ayuda a romper la molécula de agua y obtiene una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno, que saldrá a la atmósfera para el beneficio de todos los seres vivos. Cierto, porque al final nosotros u otros animales también nos podemos alimentar de las plantas. En realidad, producen alimento para ellas, pero en consiguiente para muchos otros seres vivos. Además de la glucosa, que es aprovechada por la misma planta como energía para que realice otros procesos, como preparar sus nutrientes que necesitan, por ejemplo, para sus raíces, para las hojas, flores y semillas. También libera oxígeno como residuo al ambiente, algo que también favorece a todos los seres vivos.
¡Claro! Lo más importante es el aire que respiramos. El proceso de fotosíntesis se puede dividir en dos etapas o fases. Una fase dependiente de luz solar o fase luminosa, porque depende de la luz. Y otra donde no se requiere luz, llamada ciclo de Calvin o fase oscura. La fase luminosa se produce en la membrana de los tilacoides, los cuales necesitan abastecimiento constante de luz. Como ya hemos mencionado, la clorofila absorbe la energía de la luz solar. Se produce la descomposición del agua en hidrógeno, H, y oxígeno, O, y se produce energía. Forma moléculas de ATP, adenosín trifosfato, y NADPH, nicotiamida adenina dinucleótido, que se encargan de transformar el agua y el dióxido de carbono en compuestos orgánicos, como la glucosa. Y ahora viene la fase oscura. ¿Eso quiere decir que eso pasa durante la noche? De hecho, es un mal nombre para esta fase, porque también sucede cuando hay luz. La razón para que lo llamen fase oscura es que las reacciones químicas que ocurren en esta fase no requieren de la luz. La fase oscura se lleva a cabo en el estroma. En esta fase se utiliza toda la energía y moléculas logradas en la fase luminosa y el dióxido de carbono para producir carbohidratos, principalmente glucosa. ¿Y dónde se almacena la glucosa que se fabrica? El azúcar y los carbohidratos fabricados en las hojas son almacenados en toda la planta. Pueden ser las raíces, como la zanahoria, en el tallo de las plantas, como la papa, en los frutos, como en la naranja, y en las semillas, como los frijoles. Entonces, cuando comes fruta o verdura, estás comiendo los almacenes de las plantas. ¡Oh, oh, oh, oh! Recordemos que las plantas verdes, algas y algunas bacterias son los únicos seres vivos que captan la energía del sol, por lo cual cumplen una función ecológica clave. ¿Por qué? Introducen el carbono y energía al ecosistema. Estos organismos fotosintéticos retiran grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera para crear moléculas como la glucosa. Si las plantas y las algas no abundaran en la tierra, no absorberían constantemente el dióxido de carbono. Este gas se acumularía en la atmósfera. Pero, aunque las plantas y las algas consumen gran parte del dióxido de carbono producido por las actividades humanas, los niveles de este gas en la atmósfera van en aumento y están reteniendo el calor, provocando que el clima cambie. Así es. Por ello, como lo confirman las y los científicos, la conservación de los bosques y otros espacios de vegetación son claves para combatir este aumento en los niveles de dióxido de carbono. Claro, por supuesto que esto debe ir acompañado de otras políticas de cuidado del medio ambiente que reduzcan las emisiones de CO2 a la atmósfera. Es decir, que se regule la cantidad de desechos que genera la industria, se generen iniciativas para la movilidad sostenible, entre otros. Muchas gracias por todo lo aprendido el día de hoy, profesora. Muchas gracias por acompañarnos. Yo del futuro. No se olviden que si tienen alguna pregunta, pueden hacerla llegar a su docente. Ya nos vemos, chicas y chicos. Recuerden que debemos cuidar el medio ambiente para lograr tener el Perú que queremos. Es muy importante cuidar nuestros bosques y sembrar más árboles. Mientras más verde, más vida. ¿Recuerdan nuestra incógnita? ¿Cómo podemos comprometernos para consolidar nuestros sueños del Perú que anhelamos? En el programa de hoy hemos comprendido cómo las plantas, gracias al proceso de la fotosíntesis, ayudan a reducir los niveles de dióxido de carbono CO2 del ambiente, que es un gas de efecto invernadero y que acelera el cambio climático.
Además, en este proceso de fotosíntesis se libera oxígeno al ambiente, lo cual nos beneficia a todos los seres vivos. También hemos aprendido que la fotosíntesis es uno de los procesos biológicos más importantes. Y si no se diera ese proceso, probablemente no habría vida en el planeta, pues no podríamos encontrar comida en ningún lugar. Comprender este proceso biológico que realizan las plantas nos permitirá establecer compromisos y soluciones para el cuidado del ambiente y los seres vivos. Ya nos vemos, chicas y chicos. Chao, chao. Regaremos, regaremos.